Una cariñosísima y cordial bienvenida. Es un gusto verdaderamente poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy para poder llevarles un momento realmente maravilloso. Bien, nuestro título y tema de hoy es de palpitante actualidad. Tiene que ver mucho con la situación conflictiva, de temor, de terror que hay en el mundo, de sediciones, de azonadas, en fin. Nuestro título es Gime la tierra, alerta profética apocalíptica. Y hay una pregunta, ¿qué hacer? Sí, eso es verdad. Gime la tierra. Hay lágrimas, hay temor, hay incertidumbre, hay una cantidad de cosas que se vienen atropelladamente sobre el mundo y hay tragedias, pero especialmente la tragedia humana, la tragedia del ser humano. Vamos entonces a mirar en el día de hoy el problema que hay, por ejemplo, la anarquía, las conmociones, las masacres, las rebeliones, los alzamientos, la violencia, la cantidad de asesinatos, crímenes por un lado y otro, desestabilización de gobiernos impresionante, pero además las guerras que se están presentando y en columna vertebral, puntos cruciales del mundo, el conflicto también que hay entre Irán e Israel, pero además de esto, otros conflictos mundiales locales que están estremeciendo al mundo. En Colombia, un candidato a la presidencia y a la vez senador, jovencito de menos de 40 años de edad, han hecho intento de asesinato y en estados críticos también las instituciones, en fin, es una cosa realmente espantosa. Y para colmo de males, por ejemplo, en el caso de Colombia, el gobierno anuncia nombrar a un falso pastor que se dice será el jefe ministerial del gobierno, el jefe de gobierno en la República de Colombia. Instituciones como Sedecol y ADME desmienten a este hombre y dicen que él no es un pastor. De igual manera, las misiones en todo el país aciertan en lo mismo, pero es un hombre que propone un estado de anarquía total, desconociendo, descalificando y hasta en cierto momento, según las noticias que hemos visto y escuchado, que se debe acabar, por ejemplo, el Senado, las instituciones. Eso significaría de facto un golpe de Estado y cuál será el futuro de la nación. En fin, hay mucho temor por todas partes. Jesús habló diciendo que habría anarquía, conmociones masivas. Y mire, le voy a inmediatamente trasladar al Evangelio de Lucas, el capítulo 21 y el versículo 9, porque tiene que ver con nuestro título. La tierra gime, hay una alerta profética. ¿Y qué vamos a hacer? Hay una alerta profética apocalíptica. Ya le menciono algo también del Apocalipsis. En Lucas 21:9, el Señor dijo, cuando oigáis de guerras y sediciones. Mire, esta palabra subráyela porque la vamos a traducir del original del griego, lo que significa sediciones. No os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, ¿qué significa? Que habrá un sufrimiento, pero que ese sufrimiento se va a prolongar. Eso es lo grave, ¿no? Lo grave por un tiempo. No será inmediatamente el fin, pero mientras es el fin, lo que va a suceder en la tierra, y ya empezamos a verlo, son cosas realmente espantosas, de sufrimientos, de dolor, de persecuciones, de hambres, un asunto realmente espantoso. ¿Y qué diremos de la situación económica en el día de hoy? Es impresionante. Entonces dice la palabra de Dios que esto es necesario, dijo el Señor, que acontezca. Bien, en ese preámbulo también la Biblia nos dice algo muy importante que yo quiero que usted lo mire rápidamente conmigo. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 6, vamos a ir al Apocalipsis el 6 y el versículo 4, dice, y salió otro caballo bermejo, un color sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz,
y que se matasen los habitantes, los hombres, unos a otros, y se le dio una gran espada. Estamos viviendo prácticamente ya estos albores, estos comienzos, y es impresionante. Se le dio porque se matasen los unos a los otros. Vamos a mirar en un momentico algo importantísimo que tiene que ver también con la familia. Entonces, vamos a analizar rápidamente aspectos como la situación, la conversión y la bendición. La situación, estamos ya diciéndola de lo que hay en el mundo. La Biblia nos habla aquí de sediciones y esta palabra sediciones tiene varias traducciones que tienen que ver con la situación mundial de la gente. Una de las traducciones en el original es anarquía, caracterizada por una violencia desequilibrada, destruyendo multitudes como poseídas por demonios, con un espíritu diabólico de anarquía y de destrucción, delirios colectivos salvajes. También traduce justamente eso, esta palabra, delirios colectivos, pero también sediciones traduce revoluciones. La nueva versión internacional traduce esta palabra como revoluciones. Y aparte de las revoluciones, también la Biblia, como acabamos de ver, nos dice que las gentes, los hombres, se matarán los unos a los otros. Un aspecto más, las rebeliones son alzamientos, insurrecciones. Esta es la palabra de la versión del Living Bible, la traducción de Living Bible para este término que el Señor utilizó aquí de sediciones, es insurrecciones, insurrecciones. Y además de eso, violencia y rebelión. Es necesario, dijo el Señor, que todas estas cosas acontezcan. El problema es, sobre todo, la gente que no tiene ninguna esperanza, ningún asidero, las personas que están en situación económica terrible, los que se sienten en desventaja en relación con la posición de persecución, bien sea por su creencia religiosa o por su afirmación política. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Así que la conclusión, el Señor Jesucristo dijo que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Además, este versículo que acabamos de leer aquí, con sediciones, tiene otra traducción que dice conmociones por masacres para sembrar terrorismo y asesinatos para desestabilizar naciones. Eso lo estamos viendo por todas partes. Pero además, a todo esto se junta el problema, el terrible problema económico, la inflación que hay en el mundo, la gente aguantando hambre. Y a eso le añadimos esto que estamos mirando, que es espantoso realmente. Inundaciones terribles, vienen huracanes, hay tornados, se han presentado terremotos. Es algo realmente impresionante. Hostigamientos, hay hostigamientos religiosos y conflictos familiares. Esta parte última es muy importante. Pero, por ejemplo, el aspecto de hostigamientos religiosos. Hay cosas que al este lado del mundo nosotros no nos enteramos mucho. En Occidente, lo que es, por ejemplo, en América, en México, Colombia, Argentina, aquí en Estados Unidos. Pero hace poco hubo acá en la ciudad de Birmingham, en Estados Unidos, un congreso misionero y quedamos sorprendidos de algunos de los informes que se presentan. No tenemos tiempo para mencionar todos los países, pero que están al otro lado del hemisferio del mundo, por ejemplo, en el Asia, en África e incluso ya toca Europa. Personas que por su fe, por su creencia, por ejemplo, en la Biblia, están siendo torturados, masacrados, asesinados, pastores a los cuales los han apaleado por su fe y por predicar la Biblia. Es realmente impresionante lo que está sucediendo.
Pero aquí cerca tenemos también algunos cuadros que ya se están viendo de persecución religiosa en naciones, por ejemplo, como Nicaragua, la misma Venezuela y otros países donde se están presentando este tipo de problemas. ¿Y qué diremos el asunto familiar? Hostigamientos. En Mateo, el capítulo 10, también, por favor, si usted me quiere acompañar inmediatamente, en Mateo, el capítulo 10 y el versículo 21, hay algo realmente interesante y muy impresionante. Versículo 21 de Mateo, el capítulo 10. Aquí dijo el Señor Jesús lo siguiente: el hermano entregará la muerte al hermano. Es otra cosa increíble, cómo entre hermanos se están traicionando, están haciendo que uno secuestre al otro. Hay hijos que están asesinando a sus padres y padres incluso también que deberían proteger a sus hijos, los están matando, aún niños inocentes los están violando. Es algo impresionante. El Señor Jesús dijo todo esto. La Biblia dice que el hermano entregará a su hermano. Estas son palabras de Jesús aquí en el Evangelio según San Mateo. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y los harán matar. Tremendo. Hijos contra los padres, padres contra los hijos. Esto lo dijo el Señor como un preámbulo apocalíptico en el tiempo final de la historia. De tal manera que vamos a ver entonces un espíritu diabólico que estará poseyendo a quienes lo permitan en su vida. Y veremos también masacres. Oiga, es impresionante. Últimamente en naciones, por ejemplo, como México y Colombia, matan 5 personas, 8 allí, 10, 25 al otro lado, como si fueran pulgas. Es una cosa impresionante la muerte. Y la Biblia nos dice que podrán hacer daño contra su propia familia. Ahora, la palabra de Dios nos habla de ese espíritu terrible que acabamos de leer, cómo se manifestará. Entonces volvamos a Lucas, por favor, al Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Mire lo que dice, nos dice la Biblia en el capítulo 22. Allí encontramos también otra palabra del Señor que es muy importante que nosotros leamos. Capítulo 22 y el versículo 6 dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Estamos viendo aquí, por ejemplo, las traiciones. La palabra de Dios nos habla, dice que entró Satanás en Judas por su sobrenombre Iscariote, y dice que buscaba una oportunidad para entregarle Jesús a los malvados a espaldas del pueblo. Entonces habrá traiciones religiosas también, por no decir espirituales, porque realmente no son espirituales, pero habrá traiciones religiosas. También asesinatos crueles como señales de los últimos tiempos. ¿Qué diremos, por ejemplo, de lo que nos dice la Biblia en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3 y los versículos 1 y 3? Por favor, ¿me quiere usted acompañar allí? Sí, en segunda epístola a Timoteo, y ahí encontramos en el capítulo 3 algo realmente impresionante. El versículo 1 dice: también debes saber esto, que los postreros días serán tiempos peligrosos. Ahí nos dice la Biblia en el versículo 1, y en el 3 dice lo siguiente: habrá gente sin afecto natural, es decir, el cariño, el amor natural de un padre, de una madre hacia sus crías, o de los criados o los hijos hacia los padres. Dice, sin afecto natural, serán implacables, calumniadores, intemperantes. Y una palabra aquí que está a nivel mundial a flor de piel, dice, crueles y aborrecedores de lo bueno. Encontramos este término que nos dice aquí que los postreros días serán tiempos peligrosos. La traducción original del griego dice chalepos, que significa serán tiempos salvajes en la humanidad, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar,
una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en crueldad, en maldad y en vicios. Entonces, este es el panorama. Seguramente usted está diciendo, pero qué sombrío, qué impresionante, qué cosa tan cruel, que hasta incluso padres, personas que son religiosos harán cosas terribles contra sus hijos e hijos contra los padres. Bueno, la pregunta que nos queda entonces frente a este tema de hoy, la tierra gime, alerta profética, alerta apocalíptica, ¿qué hacer? Y vemos entonces en el Medio Oriente las guerras que se están presentando, el conflicto entre Israel e Irán, están atacando directamente hospitales, objetivos civiles, es algo realmente impresionante. Y el odio tan terrible. Yo que me acuerde, por ejemplo, desde 1985, 90, si no más atrás, si exageramos, imagínense, hace 40 años, cuando yo estaba jovencito, recuerdo que siempre Irán dijo, Israel tiene que desaparecer de la tierra, lo aniquilaremos totalmente del mapa. Imagínense, pensar en borrar una cultura, una civilización, y lo dijeron en un momento que no había conflicto, simplemente un odio terrible y espantoso. Entonces, lo que está sucediendo actualmente ya es prácticamente una consumación del apocalipsis para que nosotros estemos muy alertas en cuanto a lo que está sucediendo. Bien, la Biblia nos dice entonces qué hacer. Ya aquí hemos presentado un panorama muy rápido de lo que está sucediendo y pedimos oración de paso. Mire, por ejemplo, en Colombia es maravilloso cómo se han levantado miles y miles y miles y miles de personas y pastores y credos religiosos, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, para orar juntos por la situación del país. Pero hay trampas, hay trampas. Por ejemplo, el hecho que el presidente dice que nombra al director, al jefe de gobierno ministerial, y pone una persona que se hace pasar por pastor, pero que sus principios son crueles y despiadados, aunque utilizan el lenguaje del amor, del perdón. Vimos una entrevista donde dice, tomémonos un cafecito, pero como decía alguien, por debajo del poncho, dicen en México, o de la ruana, un abrazo con el puñal por debajo, es tremendo. Ahora la astucia misma del gobierno de hacer pasar como piadoso, como pastor a un hombre para supuestamente ablandar el corazón de los grupos cristianos y hacer que acepten toda perversidad, toda cosa maligna, toda cosa torcida, poniendo como imagen a alguien que ni siquiera es cristiano en su vida práctica, cuyo hermano fue cuestionado y también condenado a muchos años de prisión por desfalcos y se encuentra huyendo desde hace mucho tiempo. Entonces, es una astucia, es una jugada malvada y perversa presentar a una persona y hacerlo incluso pasar como pastor para que se hablan de la gente. Nosotros debemos pedirle a Dios, y gracias a Dios que se está haciendo ahí en Colombia, que el Señor discierna, que el Señor revele, que Dios muestre los siniestros planes donde hay una cara de oveja, pero que por detrás está el verdadero lobo. Tenemos que ser bien claros realmente en cuanto a lo que está sucediendo, porque se están viviendo momentos cruciales. Hay momentos cruciales en Israel, momentos cruciales con los palestinos, momentos cruciales con Irán, hay momentos cruciales en Colombia, hay momentos cruciales en otras naciones del mundo y, ¿por qué no decirlo también? Hay momentos cruciales y alerta hasta en los países desarrollados, los países occidentales. Entonces, el Señor dice, y hay una palabra muy linda para que vayamos ya hacia nuestras conclusiones, que si Dios está pendiente de nosotros,
¿Por qué nosotros no podemos estar pendientes de él? La Biblia dice, si se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es impresionante lo que la Biblia nos dice en el libro segundo de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. Realmente es algo espectacular. La Biblia nos dice que Él oirá desde los cielos y perdonará los pecados y sanará la tierra de la gente si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren. Mire lo que está sucediendo. El atentado, por ejemplo, a este joven Miguel Uribe en Colombia, el candidato presidencial, ha hecho que las 24 horas del día siempre haya gente de rodillas, clamando, orando a las puertas del Hospital Fundación Santa Fe, invocando, orando, buscando el rostro de Dios. Hay mucha gente convirtiéndose a Cristo y dice, se convirtieren de sus malos caminos y si se devolvieren de su maldad, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está haciendo esto, indudablemente, y Dios está librando familias de la hecatombe, Dios está librando familias del crimen, de la desgracia, de la violencia, pero también Dios está librando naciones. Entonces, oremos por el Medio Oriente, lo que está pasando allá, que Dios ponga en los corazones, que se desarmen los espíritus, pero también oremos por naciones. En el día de hoy hacemos este llamado por naciones también como México. México juntamente con Colombia y otros países. Hay que seguir orando por nuestros hermanos venezolanos, el sufrimiento en Nicaragua, en fin, todo lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Entonces dice la Biblia, si se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios quiere que seamos sanados. Porque en el mismo libro de Crónicas, el capítulo 7, el anterior versículo al 14, el 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, mire, en unos lugares Dios tiene que enviar juicio, que no haya lluvia. En otros hay tanta lluvia que se convierten en torrentes, en avalanchas y destruyen. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia. Esto nos dice la Biblia. ¿Cómo permite el Señor a veces que haya esas cosas para que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios? Porque dice la Biblia, si no, no se acercan. Eso dice la palabra del Señor, no se acercan a Dios. Cuando están un poquito bien, entonces a veces los padres, por ejemplo, no tienen ni siquiera dinero, entre comillas, no tienen para sostener su familia, pero pasan hasta la madrugada en cosas espantosas, emborrachándose. Es algo impresionante lo que está sucediendo. Los valores de la gente trastornados, cambiados totalmente. Entonces debemos llegar a ese punto donde la Biblia nos dice en Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19, que realmente es impresionante para nuestra vida y yo creo que lo debemos tener en cuenta. Y quiero que antes que terminemos en este día esta breve reflexión, vayamos justamente allá, al libro de los Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19, donde hay una amonestación, donde hay un llamado de Dios, donde Dios quiere que nosotros nos volvamos realmente a Él. ¿Cómo es la fórmula? Entonces déjeme compartirla con usted en este día. Hechos capítulo 3 y el versículo 19. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia allí en Hechos 3, 19. Dice así la escritura, así que arrepentíos y convertíos. Mire, arrepentíos, sentir dolor por la maldad. Convertirse es dar la vuelta del pecado, poner la espalda ya y volverse a Dios para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él os envíe a Cristo, a quien de cierto es necesario, a Cristo, que el cielo reciba. El original en el griego dice que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios
por boca de sus santos profetas. Así que entonces tenemos este llamado al terminar en el día de hoy, al concluir nuestra breve disertación, y es que cuando te encuentres en una situación donde veas cómo la gente se ha acostumbrado al pecado, convertirse de verdad al Señor. Hay un modelo de oración que Dios quiere que nosotros tengamos a nuestro alcance, y es la oración del arrepentimiento, es la oración de la bendición. Debemos responder a Dios. La Biblia dice, yo oiré desde los cielos. Y hay una palabra especial en Primera de Reyes 8:39 que dice, Señor, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada. Pero también en primer libro de Reyes, el capítulo 8:36 dice, y perdonarás el pecado aún de tus siervos y de tu pueblo. Pero hay algo más en nuestra conclusión, es que Dios sana. La Biblia nos dice que Él sana de cualquier pestilencia o enfermedad. Pero aparte de eso, no solamente dice enfermedad difícil, sino enfermedad cualesquiera que sea, plaga y epidemia. Pero me gusta esta frase que se encuentra en primer libro de Reyes 8:38. Dice que el Señor sanará toda plaga que haya en el corazón, epidemia en el corazón. Él sana la tierra estéril en una nación, pero además también la Biblia nos dice que vendrá prosperidad y un nuevo amanecer. Primer libro de Reyes 8:36 dice, enseñándoles el buen camino en que anden. Entonces, ¿qué es enseñándoles el mejor camino? Es mostrar un mejor futuro para el pueblo de Dios. Así que yo quiero animarle a usted en el día de hoy. Ya lo hemos insistido, pero al final deseo que usted, amigo oyente, amigo televidente, también tenga esto en su corazón. Así como hay gente uniéndose en naciones, orando a Dios para evitar que las naciones caigan en la desgracia de sistemas malignos, malvados, perversos, donde se proclama incluso hasta la sangre y la violencia desde los mismos micrófonos presidenciales. Que Dios intervenga, que no permita que cosas perversas y malignas se tomen y se apoderen, y que la garra diabólica no pueda destruir familias ni hogares. Amigo televidente, ¿estás sufriendo alguna enfermedad en el día de hoy? Quizá tú tienes también alguna aflicción en tu corazón por tu familia. ¿Está sucediendo algo violento, una desgracia? ¿Hay una enfermedad? Yo te invito en este momento, únete conmigo, cierra tus ojitos y vamos a orar juntos a Dios. Dile así, Señor Jesús, dile así, Señor, sana mi corazón de toda maldad. Dile, yo me arrepiento, Dios, de mis pecados, de mis maldades. Sáname, Señor. Yo me vuelvo a ti, límpiame con la sangre, dile, límpiame con la sangre, Cristo, que tú derramaste en la cruz del Calvario. Quita toda intención maligna y perversa. Ayuda a mis hijos, mi familia. O también puedes decirle, ayuda a mi padre, a mi madre. Dile, Señor, ayúdame para yo ser una persona diferente, nueva. Pero algo importante en este momento, dile, Dios, salva mi nación. Salva mi nación, salva mi país de toda desgracia, sánala de toda maldad y de toda quiebra espiritual y económica, y sana mi cuerpo y también mi alma. Dile así, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Dios te bendiga. Amén.